todo el país. Bien, tenemos un nuevo sector de entrevista y con muy buenas noticias para los bolivianos, como siempre. Es que aquí les contamos siempre buenas novedades, buenas noticias, y eso es lo importante para el país, porque así nos revitalizamos y sabemos que estamos construyendo una economía fuerte. Estamos en contacto con el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, don Gary Rodríguez, a quien ya saludo y doy los buenos días. ¿Cómo está, don Gary? Un gusto, buenos días. Muy buenos días, José Luis. Un gran saludo a toda la audiencia de la Red Patria Nueva. Y bien, yo decía, usted va a ser portador de una muy buena noticia y que además se ha estado replicando las últimas horas acerca del tema de exportaciones bolivianas, porque hay un nuevo balance al mes de julio de este año, entiendo. Exactamente. Vimos un tuit que el presidente del Estado, el licenciado Luis Arce Catacora, reflejó con mucho entusiasmo. Decía, exportaciones llegan a 8.275 millones de dólares, su mayor nivel en 30 años, fundamentado en una estadística, en un informe del Instituto Nacional de Estadística al mes de julio, que efectivamente reporta ese nivel de exportación. Pero nosotros somos portadores de mejores noticias aún, porque si hacemos un análisis a profundidad, José Luis, este nivel de 8.275 millones de dólares que hemos logrado en apenas 7 meses del año en curso, es el mayor nivel de la historia comparados los periodos enero-julio, tanto a lo largo de la historia republicana como la plurinacional. Solamente en el año 2014, entre enero y julio, se había logrado un nivel de exportación de 7.792. Quiere decir que en este 2022 hemos superado ya eso que era un pico de exportación en el último momentito del macro ciclo de precios altos de la bonanza que vivió el mundo. Entonces, esta es una buena noticia adicional. Y si tuviéramos que compararnos 30 años atrás, es bueno también recordar que en el año 92, el total de las exportaciones, José Luis, el total de las exportaciones en el año 92 era de apenas 741 millones de dólares. Hoy día estamos hablando en 7 meses de 8.275 millones y los récords, las buenas noticias no paran ahí. Así que adelante con sus preguntas. Bueno, y de hecho es una grata noticia. Habrá que mencionar de pronto dentro de este balance qué parámetros se han tomado en cuenta, siendo histórico, tomando en cuenta ese detalle, don Gary. Además que imagino que hay algunos sectores en específico que han mostrado un mayor rendimiento en tema de crecimiento en porcentajes. ¿Podríamos mencionarlo? Así es. Un mérito adicional para que esto esté pasando es el hecho de que el contexto internacional es preocupante, ¿no? Hay inflación en muchos países, en la generalidad de los países, hay procesos recesivos, incluso una preocupación en el Banco Mundial de que el próximo año pudiera darse una estanflación, que es el peor de los escenarios que prevemos los economistas cuando al mismo tiempo hay inflación y hay recesión. Pero en el país, ¿qué es lo que estamos viendo? Una inflación de 1.6%, una de las más bajas no solo en el continente, sino en el mundo. Estamos viendo crecimiento, en este caso el comercio exterior, y hasta un superávit. Al mes de julio, el INE nos reporta un superávit por 1.287 millones de dólares. Y si esto continúa hasta fin de año, sería la segunda gestión consecutiva junto con la del 2021, que tengamos un excedente en el comercio exterior en el sector de bienes. ¿Esto qué significa? Que esos 8.275 millones de dólares que se han reportado hasta julio han alcanzado
para financiar los casi 7.000 millones de dólares que hemos gastado importando bienes de capital, insumos, equipos de transporte, combustibles, medicamentos, etcétera, pero además nos ha sobrado 1.281 millones que ayudan, 1.287 millones, perdón, de dólares que ayudan a la estabilidad macroeconómica, a la estabilidad de la moneda. Ahora, para que esto haya ocurrido, hay sectores que obviamente apuntalan este éxito. La minería. La minería ha crecido un 24%, tanto en valor como en volumen. Esto se refleja en un nivel de ventas de 3.927 millones de dólares y significa un 48% de aporte a ese total general al mes de julio. El sector de hidrocarburos ha caído un 17% en su volumen, pero gracias a los precios internacionales, el valor ingresado al país ha crecido en un 38%. Eso es una buena noticia para nosotros porque, reitero, los buenos precios nos están ayudando a ese ingreso de divisas. Ahora, lo que sí quisiera destacar y sobremanera, porque detrás de esto hay muchas familias, hay muchos jefes de hogar, empleados, hay un gran efecto multiplicador sobre la economía, es el sector exportador no tradicional, donde vemos un crecimiento del 59% en términos de valor, gracias a que su volumen creció un 48%. Eso echa por tierra todos esos análisis que dicen que estamos creciendo solo porque hay buenos precios, hay precios altos a nivel internacional. Los hay, pero aquí hay un esfuerzo de inversión, de reinversión, de confianza en el país para producir más allá de nuestras necesidades. Por ejemplo, ¿en qué sectores? El sector de la soya y derivados, de la castaña, del girasol, de la carne bovina, las maderas, azúcar, alcohol, bananas, leche, cuero, frijol, confecciones textiles, café, palmitos, cacao, todo eso está creciendo. Y eso que reporta, como había indicado hace un momentito, mucho empleo. Son cientos de productos que se están generando por encima de nuestras necesidades, están saliendo los excedentes al exterior y está retornando a nuestro país en forma de divisas. Esos ingresos, esos empleos también hacen a la dinámica interna. Hay un efecto multiplicador sobre la demanda interna, sobre el motorcito interno, motorcito de la demanda interna, como escuchamos tantas veces, de tal forma que estos dos motores, el motor de la demanda interna y el motor de las exportaciones, están llevando adelante al país con un crecimiento. Ahora, don Gary Rodríguez, obviamente conocemos cuáles son los sectores que estarían más aportando, pero también hay que conocer cuáles son los departamentos, las regiones en el país que de pronto también están aportando a las exportaciones. Entiendo, y contradictoriamente a veces lo que dicen algunas autoridades regionales, Santa Cruz es una de las más fuertes, seguida de otros departamentos. Así es. Bueno, de acuerdo a datos del INE, una vez más al mes de julio, Santa Cruz ha aportado hasta el mes de julio con el 33%. La tercera parte de las exportaciones las ha realizado Santa Cruz con 2.706 millones de dólares. Una parte importante de gas, pero otra parte más importante de exportaciones no tradicionales, principalmente agropecuarias, agroindustriales, forestales, madereras y manufactureras. El segundo departamento con mayor exportación, que significa el 21% del total, es Potosí. 1.758 millones de dólares, claramente por el aporte en minerales, ¿no? Zinc, plata, estaño, wolfram, oro, etcétera. Tenemos en tercer lugar a La Paz, con 1.536 millones y un aporte del 19%, principalmente formas de oro en bruto, manufacturas, también alimentos, y de ahí ya tenemos una gran distancia a los siguientes departamentos aportantes. El caso, por ejemplo, del Beni, con 481 millones de dólares, la castaña, reportábamos hace poquito, Bolivia es el primer exportador de castaña en el mundo, y este año, Dios mediante, con las cifras que estamos viendo, podríamos superar nuestro propio récord que establecimos hace un par de años atrás. Bolivia abastece el 50% del mercado mundial de la castaña. Después del Beni estaría ubicado
el departamento de Cochabamba con 341 millones de dólares, Oruro con 328 millones, y perdón, había olvidado mencionar a Tarija con 965 millones de dólares, 99% de eso gas natural. Bueno, importante ese movimiento que se tiene en tema de exportaciones y ahora, claro, sin el ánimo de ser visionarios, pero creo que los números son fríos y nos muestran las realidades, el país definitivamente está aventajado en este sentido a nivel del continente, a nivel de los países de la región y el IPSE está permanentemente haciendo las evaluaciones correspondientes. ¿Qué nos depara estos últimos meses del año? ¿Cómo estaremos en materia económica? ¿Cuál es el balance que se tiene en temas de exportación y otras áreas, don Gary Rodríguez? Bueno, no tenemos todavía indicadores macroeconómicos en cuanto a la evolución del Producto Interno Bruto, pero sí indicador de estabilidad, que mencioné el caso de la inflación, que es un patrimonio histórico que hay que cuidarlo, que si asociamos esa inflación controlada a un crecimiento, lo que va a provocar es una mejora efectiva de la calidad de vida de la gente, del poder adquisitivo, incluso de los salarios. Nosotros aguardamos que este año volvamos a tener un superávit en el sector externo en bienes. Estamos casi seguros de que vamos a registrar un nuevo pico exportador. Nuestro pronóstico con base a datos de junio era superar aquel máximo nivel que alcanzamos allá en el año 2014 con casi 13.000 millones de dólares, pero con lo que estamos viendo a julio podríamos estar superando incluso los 14.000 millones de dólares. Las importaciones también tienen un crecimiento importante, pero es bueno que si más del 50% de las importaciones tienen que ver con aspectos productivos como bienes de capital, como insumos para la industria, la agricultura, con equipos de transporte, combustibles incluso, es bueno que crezca la importación, pero que las exportaciones siempre estén superando esas compras externas. Ahora, ¿de qué va a depender cuánto más podamos exportar y cómo vamos a acabar el fin de año? Lo hemos dicho siempre, ¿no? De un mejor trabajo público-privado, de que hayan garantías para que lo que se pueda producir se exporte sin dificultad, de que vayamos juntos, sector público y sector privado, como el caso de la carne. Ese es otro tema. Vamos a tener un récord de exportación de carne este año, principalmente por el hecho de haber abierto la China en el año 2018, momento desde el cual las exportaciones tienen un crecimiento exponencial sin sacrificar la oferta para el mercado interno. Entonces, buenas noticias, creemos que el comercio exterior va a jugar a partir de ahora un rol fundamental para el país, aportando con excedentes, aportando al crecimiento y algo fundamental, aportando con empleos, con ingresos, porque país que exporta, por definición, crece más que aquel país que solo produce para el mercado interno, genera más empleos que aquel que solamente produce para el mercado doméstico, pero además mejores niveles de retribución. Eso está comprobado porque se trata de sectores legales, sectores formales de la economía asociados al mercado internacional. Bien, solo como una última consulta y una duda muy personal. ¿A qué regiones exportamos más, don Gary Rodríguez? Bolivia, ¿a qué regiones llega más con el tema de exportaciones? Ya, los principales países destinatarios para las exportaciones nacionales al mes de julio, una vez más, fundamentados en el informe del INE. En primer lugar estaría la India, con 1.292 millones de dólares, que es un mercado principalísimo para la recepción de oro, entre otros minerales. Luego viene Brasil y seguido de Argentina por la exportación del gas natural. Pero de ahí en más está Colombia, Japón, Perú, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Ecuador. Ese sería el orden de prelación de los principales destinatarios. Japón es un gran comprador de minerales, pero también de productos no tradicionales como chancaca, como quinoa, maderas, cueros. Colombia es un gran comprador de alimentos, principalmente derivados de soya, al igual que el Perú. La China
compra más del 80% de la carne bovina que exportamos, reitero, gracias a ese trabajo público-privado que realizamos por año. Corea del Sur está comprando minerales, Estados Unidos de igual forma. Estados Unidos es un gran comprador de productos no tradicionales con valor agregado. Muy bien, datos sumamente importantes y nos alegra además que usted, que está permanentemente con este tema y ha sido el portador de esta buena noticia para el país, don Gary Rodríguez. Le agradezco muchísimo la gentileza de atendernos, actualizarnos sobre este tema y estaremos en permanente contacto. Le mando un fuerte abrazo, éxitos. Muchísimas gracias, un gran abrazo y un saludo y bendiciones para toda la audiencia. Hasta luego. Continúe con nosotros, en breve retornamos.